Conocemos ahora qué ocurre en el mundo y nos centramos en Venezuela. La Unión Europea condenó los actos de violencia en ese país tras la muerte en la víspera de varias personas en una jornada de grandes movilizaciones, mientras Amnistía Internacional advierte de una crisis que amenaza la vida y la seguridad de los venezolanos. También llamó a una desescalada en el país latinoamericano a fin de buscar soluciones democráticas a la crisis en el marco de la Constitución, según una vocera de la diplomacia del bloque. Por su parte, Amnistía Internacional consideró que la ola de violencia y represión durante las manifestaciones sumerge a Venezuela en una crisis de difícil retorno que amenaza la vida y la seguridad de la población. 3 personas murieron durante la jornada de grandes movilizaciones convocadas por la oposición y el oficialismo el miércoles. El gobierno venezolano responsabilizó directamente al titular del Parlamento, de mayoría opositora, por los incidentes. Los detractores del chavismo llamaron a marchar nuevamente el jueves para pedir elecciones, respeto al Parlamento y la liberación de opositores presos. Él también debe ser señalado. Y medio millar de venezolanos se manifestaron en Miami, en Estados Unidos, en apoyo a la gigantesca movilización que tuvo lugar al mismo tiempo en Caracas y en otras ciudades de ese país petrolero. Pidieron mayor presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y tenemos que encauzar también nuestra protesta hacia las embajadas, hacia los congresos, parlamentos, de manera tal de obtener mayor ayuda internacional y que realmente se den cuenta de que Venezuela es un estado forajido. Miami se convirtió en el bastión de la inmigración venezolana en Estados Unidos. De los 225.000 radicados en ese país, 50% llegó desde hace más de una década, estableciéndose en el sureño estado de Florida, particularmente en la zona de Doral. Y miles de opositores venezolanos retomaron las marchas en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro, pese a que antimotines intentaron impedirlo dispersándolos con bombas lacrimógenas. Pequeñas concentraciones de manifestantes se han registrado y luego de 3 semanas de violentas protestas que dejan al menos 8 muertos. Con tanquetas y barreras metálicas, contingentes de policía y guardias nacionales que fueron desplegados en vías estratégicas de Caracas y otras ciudades, se vive la tensión en este lugar. En los sectores de Santa Mónica y El Paraíso, donde se concentraron decenas de personas, las fuerzas de seguridad dispersaron en acciones rápidas a los manifestantes y hasta ahora no se reportan incidentes mayores. Y en otros temas, el presidente de la Comisión Europea abordará la próxima semana en Londres el proceso de negociación del llamado Brexit con la primera ministra Theresa May. Esto después de otras 2 visitas a la capital británica realizadas por dirigentes del bloque. Es el segundo dirigente de una institución del bloque en visitar Londres desde que el Reino Unido activó formalmente el Brexit. El titular del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya lo hizo a inicios de abril. Pero la agenda de reuniones seguirá ampliándose con el viaje del jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la capital británica el próximo miércoles. El encuentro se realizará una semana después de que Londres convocara a elecciones anticipadas para el 8 de junio, a fin de reforzarse antes de las pláticas sobre el divorcio. El bloque mantiene su postura de iniciar las conversaciones reales tras los comicios. Los 27 todavía deben aprobar sus orientaciones de negociación. Y unos 1000 opositores turcos salieron a las calles de Estambul para protestar contra el veredicto del Poder Electoral que rechazó anular el resultado del referéndum que dio amplios poderes al presidente Erdogan. Apenas una hora después de que supimos lo que ocurrió, estábamos en las calles enfrentándolo y seguimos en las calles, estaremos en las calles y las ocuparemos hasta que nuestros derechos sean respetados. La oposición había presentado recursos para anular el resultado del referéndum, argumentando un fraude. La policía turca detuvo a varios activistas de izquierda que han protestado. El sitio de internet opositor T24 aseguró que al menos 5 personas fueron detenidas y que se han emitido órdenes de arresto contra 38 personas en total. El sí a favor de Erdogan ganó en el referéndum del domingo por un ajustado 51,41%. Y los ministros de Energía de Arabia Saudí y Kuwait advirtieron a los países petroleros miembros y no miembros de la OPEP que quizás deberán seguir recortando su producción para sostener los precios del crudo.
secundado por Kuwait, su vecino en el Golfo, no descarta una prolongación del acuerdo alcanzado entre miembros y no miembros de la OPEP, como Rusia, con ese objetivo. El acuerdo fue a principios de año y, como sabemos, la demanda de petróleo durante la primera mitad del año es generalmente débil, pero comenzará a aumentar en la segunda mitad. Así que creo que es importante que estemos de acuerdo en extender el pacto. Riad, el primer exportador mundial de petróleo, indicó que los socios de la OPEP adoptarán una decisión al respecto durante una reunión en mayo. El pacto contemplaba inicialmente reducir la producción en 1.8 millones de barriles de crudo al día en los primeros meses de 2017. Los precios del petróleo perdieron casi la mitad de su valor desde 2014, aunque en los últimos meses se recuperaron hasta alrededor de $50 por barril. Y Bill O'Reilly, presentador estrella de la cadena de televisión estadounidense Fox, fue despedido tras varias denuncias de acoso sexual. Esta salida se da en medio de la fuga de anunciantes que la cadena, considerada una de las más conservadoras, estaba teniendo tras por lo menos 5 denuncias de acoso sexual en contra de O'Reilly. Varias trabajadoras presentaron denuncias contra él y la salida del presentador estrella se da meses después de que el mismo expresidente de esa cadena de noticias también tuvo que dimitir por denuncias de acoso. O'Reilly trabajaba en esa cadena desde hace 21 años en su programa Factor O'Reilly y fue uno de los más vistos en el año 2016. Según investigaciones, la cadena Fox ha tenido que pagar al menos $13 millones a por lo menos 5 mujeres por el supuesto comportamiento abusivo de O'Reilly. El presentador estrella de Fox de 67 años, a través de un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que era tremendamente descorazonador que se separara la cadena y también el profesional por las alegaciones y por los señalamientos completamente infundados.